Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, en esta oportunidad vamos a un poquito desarrollar nuestra, esta parte que es la estructura de lo que viene a ser la operacionalización de variables. Ok, vamos a ver sobre todo un elemento que es fundamental para comenzar toda esta estructura, que es qué es la variable, ¿no? Que sería el elemento fundamental que se procesa, tiene que ser como operado en todo este procedimiento, ¿no? Que se llama operacionalización de variables. A ver, ¿qué es una variable? Definiremos una variable como una característica de un colectivo, ¿no? Es una característica de un grupo de personas, de un grupo de elementos que nos interesan estudiar. Ahora, esta característica puede variar de sujeto en sujeto o de elemento en elemento que estamos investigando, ¿no? Por eso es variable, ¿no? Varía. Es una característica de un colectivo, de un grupo, que varía de unidad de observación en unidad de observación. Ahorita vamos a ver mejor esto. La característica que no varía se llama constante. ¿Ok? Vamos a ver dos ejemplos. Estudiante o estudiantes, mejor dicho, y niños. Niños. Ok, perfecto. Si digamos aquí tuviéramos una otra, antes de entrar a solamente el ejemplo, sino acá tuviéramos otra columna que indique dimensiones, por ejemplo, podríamos dimensionar la variable estudiantes en, por ejemplo, tres dimensiones, ¿no? Mm, Escolar o colegio, colegio, universidad y posgrado, ¿no? Ahora, acá lo que estamos haciendo es un tratamiento mucho más directo, ¿no? En el tema, por ejemplo, de niños también podríamos dimensionarlo. Niños de familias, ¿no? De familias nucleares, ¿no? Y niños de familias no nucleares. Esas serían las dimensiones. Las dimensiones también son otras variables. Lo que estamos haciendo es trabajar y volver una variable que es teórica a un marco más empírico para poder medirla, ¿no? Para poder sacar un porcentaje, ¿ya? Regresemos al ejemplo. Tenemos estudiantes, esa sería la variable, y en el otro caso tenemos niños. Estudiantes se lo ha trabajado dentro del marco de las siguientes variables también, ¿no? Que vendrían a ser casi indicadores, ¿no? Capacidad investigativa, habilidades sociales, trabajo en equipo, pensamiento creativo, pensamiento crítico, memoria, desempeño estudiantil. Es decir, cada una de estas variables que más se las conoce como indicadores son diferentes en su proporción, medida, actuación práctica en ese colectivo que se llama estudiantes. Ahí está perfectamente claro lo que quiere decir el concepto. Vamos a la segunda variable, niños, ¿no? Las variables indicadores aquí serían agresividad, convivencia, adaptación, imaginación, socialización, independencia. ¿Qué significa esto? Significa que estas variables indicadores son estos elementos que son diferentes en este colectivo, que es el que le interesa al investigador, que se llama niños. Si queremos ver las dimensiones de este colectivo, tendríamos que hacer variables dimensiones, que como te dije anteriormente, podría ser, por ejemplo, niños, familias nucleares, niños, familias no nucleares, ¿no? En el caso de estudiantes, si nos dicen que hagamos la dimensión, generaríamos las variables de dimensiones.
podríamos ver acá, por ejemplo, estudiantes de colegio, de universidad y de posgrado, ¿no? Ahora, ¿cómo sacamos esos elementos? ¿Cómo sacamos las variables dimensiones y las variables indicadores? Acá están los indicadores, ¿no? En la lectura, en lecturas de los autores especialistas en esto, ¿no? Ellos ya tienen una forma de cómo trabajar esas variables. Ok, perfecto. Vamos a seguir. Vamos a irnos a la clasificación de las variables. Hay dos clasificaciones muy importantes. Por un lado, se clasifican las variables por su generalidad. Y por el otro lado, se clasifican las variables por su naturaleza. ¿Ya? Vamos a comenzar primero por su generalidad. Por su generalidad, las variables se clasifican en teóricas, que son estas, teóricas, intermedias y empíricas. Reitero, clasificación de variables por su generalidad, teóricas, intermedias, empíricas. Ahora vamos a ver cada una de estas variables y vamos a ver un ejemplo de cada una de ellas. Por ejemplo, la mayoría de nuestros proyectos de investigación llevan variables teóricas que tenemos, como había dicho anteriormente, tenemos que transformarlas mediante la operacionalización de variables a variables que se puedan cuantificar, que se puedan calcular. ¿Ok? ¿Qué es una variable teórica? Aquí perfectamente dice, necesitan definirse operacionalmente, lo que te estoy diciendo, porque sus cualidades o características no son fácilmente observables ni medibles. Son variables abstractas, ¿no? Que no se entienden porque no son observables ni medibles a primera vista, ¿no? Se tiene que trabajar esa variable. Entonces se deben definirlas primero y luego procesarlas. Veremos un ejemplo. Acá está un ejemplo con satisfacción laboral, ¿no? Wow, esa variable teórica es enorme, ¿no? Satisfacción laboral puede significar un montón de cosas y de elementos. Entonces, lo que nos dice el concepto es de que primero tenemos que definir, ¿no? Entonces, satisfacción laboral se define de acuerdo a un autor especialista en esto, ¿no? Aquí se podría colocar la definición, digamos. Y después se realiza de acuerdo a esa definición, se generan las variables dimensiones, como tú puedes ver acá, y las variables indicadores, como también puedes ver acá, donde está el cursor. Ya. No te olvides, esto casi ya es la operacionalización en el marco del trabajo que se hace sobre la variable. Es decir, pasarla de un cosmos, universo teórico, a un universo medible, manejable, contable. ¿Ok? Entonces, repito, un ejemplo, satisfacción laboral, la definimos según un autor, obviamente esta definición tendrá que ir con su cita en APA, etcétera, etcétera, etcétera. Ese autor, digamos, Perico de los Palotes, nos dice que la satisfacción laboral es XJQK y que se encuentra desarrollándose dentro de los factores internos y factores externos de la vida social. Me estoy inventando. Esos factores ya son las dimensiones, es decir, las variables dimensiones. Estamos entrando a un proceso de análisis de la variable, a un proceso de deducción o inducción de la variable, en este caso de esta variable teórica. Y nos sigue diciendo el autor de que los factores internos son observables en el marco de ciertos indicadores, como por ejemplo manejo de motivación, logros, progreso profesional, responsabilidad, reconocimientos.
Y por el otro lado, los factores externos de la satisfacción laboral se generan por supervisión, condición de trabajo y o políticas organizacionales, ¿no? Ahora, esto, si te das cuenta, esto se puede medir, ¿no? En un instrumento, una encuesta, por ejemplo, ¿no? ¿Usted tiene supervisión en el trabajo? ¿No? Sí, no. Eh, usted tiene logros, licenciatura, maestría, doctorado, ¿no? ¿Usted conoce el concepto de motivación? ¿Sabe alguna estrategia de motivación? ¿Ves cómo ya se vuelve mucho más manejable, mucho más manipulable el concepto de satisfacción laboral? O sea, eso es lo que busca la operacionalización de variables, ¿no? La mayoría, reitero esto, de nuestras variables en nuestros proyectos de investigación son justamente variables que están dentro del marco de esto que son las variables teóricas, lo que estamos viendo. Vamos a las siguientes variables. Esta variable que es variable intermedia. ¿Qué dice? La variable intermedia permite especificar a variables teóricas con el fin de hacerla observable o medible. Su variable o dimensión. Por eso te decía, se trabaja sobre variables, ¿no? O sea, tienes la variable de tu investigación, entonces la procesas o la deduces o la induces y vas a generar otra variable que viene a ser una variable de dimensión. Esa variable de dimensión va a volver a ser procesada a llegar a un trabajo de abstracción para generar la variable indicador. Esa variable indicador es la más manipulable, la que tendría que generarnos la pregunta, que tendría que estar específicamente en el instrumento de nuestro proyecto de investigación. Pensemos en una encuesta, como habíamos visto anteriormente con el ejemplo de la satisfacción laboral. Pero seguiremos. Permite especificar a la variable teórica, claro, porque está haciendo ya las dimensiones, ¿no? No se olviden, estudiantes, variable dimensión, colegio, universidad, posgrado, ¿no? Especifica. Permite especificar a la variable teórica con el fin de hacerla observable y medible, su variable o dimensiones. Expresa dimensiones o aspectos parciales de estas variables, ahí está clarito. Por lo tanto, son más concretas y más cercanas a la realidad, claro. Son situaciones o factores mediadores o contaminantes en las relaciones de las variables independiente y dependiente, condicionando la relación de dependencia y dando ocasión a una explicación causal de mayor profundidad. Acá el concepto se va a otro tipo de variable intermedia, a una variable que podría cambiar, dice, la relación entre lo independiente y la dependiente. Por ejemplo, ¿cuál? La toma de decisiones, ¿no? Análisis de el costo del pasaje del pasaje del transporte público en la ciudad de La Paz en el marco de la toma de decisiones y los acuerdos entre los sindicatos de transportistas y el gobierno. Entonces ahí hay una como condicional, ¿no? Porque no sabemos qué decisión se va a tomar. Ok, seguiremos. Y justamente ese es el ejemplo. El ejemplo es toma de decisiones. Nuevamente llegamos a la definición por un autor específico. Definimos, ¿no? Perico de los Palotes, ¿no? Con una cita APA, ¿no? Que además esa definición es la que representa nuestra forma de concepción de este concepto. Es decir, está de acuerdo a lo que nosotros estamos construyendo teóricamente. ¿Eso qué significa también? Significa que estamos tomando parte en una perspectiva teórica, porque a ese autor y esa definición pertenecen a un tipo de teoría en la estructura de esta disciplina, en este caso el derecho. Al tomar ese concepto de este determinado autor, Perico de los Palotes,
estoy tomando una línea teórica, estoy tomando una perspectiva, es decir, una forma de mirar el objeto de investigación que me interesa. Ahora, no te olvides que sobre un objeto de la realidad, un colectivo, un objeto, este objeto de interés de tu investigación, recaen diferentes perspectivas. ¿Eso qué significa? Recaen diferentes formas de ver ese elemento. Lo puedes ver desde una perspectiva positivista, normativa, lo puedes ver desde una posición de sociología jurídica en el marco de cómo ese elemento que te interesa se interrelaciona en una sociedad jurídicamente organizada, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, acá ya tú tienes, o sea, ya te estás acreditando, te acreditas, pides las credenciales de una línea teórica que es parte de la disciplina que estás estudiando. ¿Ok? Eso es muy importante. Entonces vamos, toma de decisiones. La definimos, Perico de los Palotes, con APA, y ahí ya estamos tomando partido por una perspectiva, por una teoría, ¿no? Por una teoría que está observando esto. En esa definición se nos da las variables dimensiones, que dice que es visión prospectiva, actuación autónoma, discriminación selectiva, actuación asertiva. Ahí también dentro de esa línea teórica se nos indica que toma de decisiones en sus indicadores es anticipa, predice, imagina, instruye, asume, discrepa, elige, reflexiona, analiza, jerarquiza, prioriza, juzga, enjuicia, revisa, utiliza, aplica y evalúa. Ok, entonces ya acá, en esa definición que no está escrito nada en esta parte, en este ejemplo que estás mirando, tú ya te afilias a una determinada teoría que es parte de tu disciplina, ¿no? Positivismo jurídico, ¿no? Estructuralismo jurídico, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Ok, vamos a la otra variable, que son las empíricas. Dentro de la clasificación de variables por su generalidad vienen las empíricas. ¿Qué es una variable empírica? No necesita operacionalización, claro, ya son los indicadores, pues, son las variables indicadores, porque son fáciles ya de poder asumir eso en un instrumento, como preguntas o como elementos que se tienen que medir, ¿te das cuenta? No necesitan operacionalización porque sus valores se identifican de forma inmediata, se miden con facilidad. Indicadores, es lo que te decía. Ahí está el ejemplo. Miren cómo es facilito, es pensamiento crítico. Ahí está la definición nuevamente, de acuerdo a un autor, Perico de los Palotes Junior, digamos. En esa definición que tú tomas estás asumiendo ya una teoría, entonces dentro de esa teoría tienes que ver otros autores que compartan esa teoría y ahí vas a encontrar las dimensiones y los indicadores, ¿no? Las dimensiones, análisis y síntesis de la información, interpretación de la información, exposición de razones. Los indicadores, ahí los ves, percibe, discrimina, compara, contrasta, formula, descubre y construye en análisis y síntesis de la información. En interpretación de la información, organiza, distingue, selecciona, ordena, secuencia, categoriza y clasifica. Y en exposición de razones, reflexiona, juzga, infiere, opina y sistematiza, ¿no? Pero nuevamente te digo, lo más importante aquí es esto, la definición, es con qué autor te representa en tus reflexiones sobre esta variable. Ese autor ya te va a dar un elemento, te va a dar la teoría que te está arropando en este trabajo teórico. ¿Y eso qué significa también? Que tienes que leer autores que siguen esa teoría para que te sigan dando estos elementos para ir operacionalizándola, ¿no? Ok, entonces seguimos. A ver, entonces con eso hemos visto la parte de la clasificación de variables por su generalidad. Ahora, hay también la clasificación de variables por su naturaleza. Y acá se clasifican en cualitativas y cuantitativas, como tú puedes apreciar.
cualitativas y cuantitativas. Nuevamente reitero, la clasificación de variables según la naturaleza, al otro lado, ¿no? Hemos visto primero según la generalidad, ahora según la naturaleza. Cualitativas y cuantitativas. Las cualitativas, variable cualitativa nominal, variable cualitativa ordinal. Las cuantitativas, variable cuantitativa discreta, variable cuantitativa continua. Ok, veremos. ¿Qué es una variable cuantitativa? Posee categorías o cualidades susceptibles de ser clasificadas inmediatamente. Variable categórica, ¿no? Si tiene más de dos categorías, es dicotómica. Y si tiene más, politómica. Vamos al ejemplo, así vamos a poder entenderlo mucho mejor. Es muy sencillo una variable cualitativa. Estado civil. Sus, sus, eh, sus indicadores. Casado, viudo, divorciado, conviviente, soltero, separado. Y murió. Claro. Está totalmente cerrado, ¿no? Esto es lo que yo llamo casi una variable universal. Domicilio, zona central, zona sur, zona norte. O por ejemplo, domicilio, ¿no? Circunscripción 1, circunscripción 2, ¿te das cuenta? O sea, ya es cerrado eso. No hay donde especular, donde reflexionar, no hay un debate en eso. Vamos a las variables cualitativa nominal. Cuando sus categorías no implican un orden, veremos el ejemplo. Género, varón, mujer, transexual. Claro, no es que transexual, mujer, varón no funciona igual, es lo mismo. No hay un orden, ¿no? Puede ser mujer, varón, transexual, mujer, varón, no habría ningún problema, ¿no? Lo que importa es con cuál nuestro encuestado se identifica. Vamos a la variable cuantitativa ordinal. Sus categorías implican un orden. El ejemplo, ansiedad, alto, bajo, medio o alto, medio, bajo. Hay un orden, ¿no? Hay un orden que se tiene que respetar, ¿no? Vamos a las variables cuantitativas. Son las que poseen valores operables, o sea, están ya cerradas. Por ejemplo, número de hijos. 0, 1, 2, 3, 100, 200, qué sé yo. Variable cuantitativa discreta. Proviene del conteo con valor entero, ¿no? Por ejemplo, número de tardanzas, 2. No hay pues media tardanza, ¿no? Cantidad de discotecas, ¿no? Tú vas contando, identificas, no hay pues, media discoteca, no hay 0.1 discoteca, ¿no? Número de dientes, cantidad de docentes. ¿No? En la variable cuantitativa continua proviene de una medición, valor racional, ¿no? Es mucho más interna. Ejemplo, peso corporal, tiempo de sueño, temperatura corporal, perímetro abdominal, ¿no? Es una medición más, digamos, interna, ¿no? Interna de la persona. ¿No? Ok, entonces lo que hemos querido hacer ahora es un poco revisar el tema de las variables y cómo es la estructura de las variables. Nuevamente, te reitero, lo más importante acá es de que trabajamos variables, es decir, operacionalizamos variables para llevarlas de la parte teórica a la parte más empírica. ¿Para qué? Para que puedan ser medidas, para que se puedan medir. Ese proceso también son variables que encontramos. Desde la variable que tenemos en nuestro proyecto de investigación, la definimos de acuerdo a un autor. Ese autor nos hace identificar ya con una teoría, una corriente dentro de tu disciplina. Ahí identificamos las variables dimensiones y de las variables dimensiones identificamos las variables indicadores. Ahora, las variables indicadores, si te das cuenta, son las variables que se pueden trabajar y se pueden medir sobre todo. En los diferentes ejemplos que hemos visto, tú puedes observar eso. Eso es el trabajo que se hace con las variables. Ya con este trabajo de variables, tú te puedes dar cuenta que ya hay una identificación del sujeto investigador, sobre todo con una teoría que es parte de tu disciplina.
¿Ok? Sin más que decir, te agradezco tu atención y estamos a tu servicio para tus preguntas. Por favor, no olvides siempre dar una suscripción a nuestro canal para seguir creciendo y, bueno, pues seguirnos en las diferentes redes. Gracias.